Entidades malignas abundan en diferentes lugares del mundo. Múltiples personas aseguran que han tenido encuentros con entes que no son fantasmas ni almas en pena, pues estas experiencias que han tenido van más allá de simples sombras o escuchar lamentos. Estas personas relatan que las experiencias que vivieron estuvieron más allá de su comprensión, ya que explican que estos entes buscaron la manera de hacerles daño, la manera incluso de causarles un daño letal a ellos o a sus seres queridos. Popularmente se tiene la creencia de que las almas que no pueden descansar no nos pueden herir, simplemente se la pasan penando, o si es que las vemos, no nos harán daño. Aunque claro, eso no quiere decir que no nos llevemos un buen susto debido a esto. Pero por otro lado, los seres oscuros, entidades demoníacas, eso ya es punto y aparte, ya que estas, cuando son avistadas, tienen un solo propósito, según varias culturas y religiones, y es no sin más hacer el mal. Pero las personas que compartirán sus experiencias con nosotros, a continuación, van un escalón más allá y argumentan firmemente que ellos tuvieron una experiencia aterradora con el mismo diablo, en la que estuvieron en gran peligro. Aunque claro, esto lo dejo a consideración de cada uno, de cualquiera que escuche este video, y si es que consideras que sus experiencias fueron en realidad con el diablo, o tal vez con algo más. Pero de lo que no podemos tener duda es que en efecto se encontraron con algo que tenía maliciosas intenciones de solamente dañarlos. Antes de comenzar, saludaré a los miembros del canal. Gracias por apoyar constantemente mes con mes el contenido, criptomaníacos. Créanme que lo aprecio mucho. Saludos a Gabriela Valencia, Clyde Tom, David Vigil, Esther González y Mariana Martínez. Gracias nuevamente por el apoyo constante, criptomaníacos. No olviden que si quieren escuchar todas las historias de terror que se han subido al canal y episodios de Voces de la Cripta, a la hora y en el momento que ustedes quieran, pueden hacerlo mediante Spotify y Google Podcast. De igual manera, les agradecería mucho que puntuaran con 5 estrellas en la aplicación. Disfruten el contenido, criptomaníacos. Demos inicio con el video. Hola cripta, la siguiente historia que te quiero contar sucedió cuando yo era un niño de 10 años. Verás, durante ese tiempo, mi madre y mi padre se separaron. Tenían algunos problemas que luego solucionaron, pero durante 2 años estuvieron con esta separación, por lo que durante este tiempo, mi madre se vio en la necesidad de empezar a trabajar por su cuenta, y pasé a quedarme en la casa de mi abuela después de las clases, de manera diaria excepto en fin de semana. Debo decir que mi abuela nunca fue una abuelita cariñosa conmigo. Era una señora muy seria, vestía casi siempre de colores oscuros y hablaba muy poco. Incluso recuerdo que me daba miedo, por lo que cuando estaba con ella, casi siempre me encontraba en completo silencio y me la pasaba sentado en un sillón. En su casa siempre tenía un olor peculiar. Años más tarde, mi madre me confesó que mi abuela se dedicaba a trabajar con brujería,
pero mediante magia blanca. Jamás le hacía daño a las personas, simplemente les quitaba las malas vibras o hacía trabajos menores. Pero a pesar de que jamás se metió con otras personas, la envidia es algo que no se puede evitar, y en aquel tiempo trataron de hacerle algo a ella mediante una muñeca. Cuando mi madre llegó por mí, por lo regular siempre llegaba a eso de las 7 a 8 de la noche. Cuando salíamos de la casa de mi abuela, ya todo se encontraba prácticamente oscuro. En la entrada de su casa, por fuera de su puerta, vi que se encontraba una muñeca. Era una muñeca muy linda. Parecía como si la acabaran de sacar del empaque, ya que esta olía como si se tratara de una muñeca nueva. En ese tiempo yo tenía una muy buena amistad con mi vecina, que había sufrido mucho ya que no podía jugar con ella como antes, pues ya no pasaba las tardes en mi casa, y ahora solamente la veía en fin de semana. Pensé que la muñeca sería un buen regalo. Volteé a ambos lados y no vi a nadie por la calle, ni una sola persona de la cual podía ser la muñeca. Así que asumí que a lo mejor se le había caído a alguien, o tal vez la habían tirado, por lo que no le vi problema en meterla en mi mochila y llevársela a mi amiga. En ese momento, había cometido un grave error. En ese tiempo no sabía nada sobre la profesión de mi abuela, ni sabía que cosas como muñecos, animales y demás objetos son usados para hacer brujería, y que por lo regular, estos son dejados cerca de las casas de sus víctimas y en sus mismas entradas, como en el lugar en el que había encontrado esa muñeca. Segundos después, mi madre salió de la casa de mi abuela y me llevó de vuelta a la casa. Cuando llegamos, saqué la muñeca y a pesar de que mi madre me preguntó de dónde la había sacado, yo le contesté de la casa de mi abuela, así que ella asumió que mi abuela me la había dado, por lo que no le prestó más atención. Yo recuerdo muy bien que tomé la muñeca y la guardé a un lado de mi guardarropa. Estaba planeando dársela al día siguiente a mi vecina, pero cuando salió el sol y me dispuse a salir del patio, la muñeca ya no se encontraba. Le pregunté a mi madre si la había tomado, pero ella me contestó que no, y que ni siquiera se había metido a mi alcoba esa mañana. Total que en todo el día, no importó cuánto la buscara, la muñeca jamás la pude encontrar. Pero esa noche comenzó mi martirio. Cuando ya estaba listo para dormirme, dentro de mi armario, empezaron a escucharse unos ruidos extraños. Se escuchaba como los ganchos de la ropa se caían, como si algo los estuviera descolgando. Al abrir la puerta de mi armario, toda mi ropa estaba desdoblada y desordenada. Los ganchos estaban todos desplomados. Recuerdo que solamente cerré la puerta de mi armario. No estaba asustado, sino confundido. Tomé la decisión de volver a la cama y tratar de dormirme, pero en la madrugada me desperté. Algo que jamás hacía. Creo que eran como las 2 o 3 de la mañana. Por alguna razón no podía dormir. Me daba solamente vueltas en la cama, hasta que de pronto puse mi mirada en el armario. Me di cuenta que se encontraba entreabierto y dentro de este podía ver la forma de algo. En ese momento solo pensé que se trataba de una camisa colgada en un gancho, pero en cuestión de segundos caí en cuenta de que yo había cerrado el armario y que había visto todas las camisas abajo desplomadas. Ninguna de estas se encontraba colgada. De eso estaba seguro. Recuerdo hasta ahora la imagen por dentro del armario. Toda mi ropa se encontraba abajo. Cuando volteé de nuevo para ver el armario, me di cuenta que lo que veía
Se trataba de una mano con parte del torso, saliendo de un extremo de la puerta del armario. También en la parte de arriba, se podía ver lo que sería una cabeza. Era como si un hombre se estuviera asomando desde adentro, como si éste me estuviera vigilando. Estaba rígido sobre mi cama. No sabía si correr o gritar, pero mi miedo cambió a adrenalina cuando vi que una mano salió del armario y se agarraba de un extremo de este para ir saliendo poco a poco. Recuerdo que a pesar de que todo se encontraba sin luz, mi mirada se había aclimatado muy bien a la oscuridad y pude ver con claridad las manos de este ente, huesudas y con un tono grisáceo de piel. Cuando vi que estaba a punto de salir del armario, brinqué de mi cama y salí corriendo hasta la habitación de mi madre. Pero por el camino, por ese largo pasillo que se me hizo eterno, sentía y escuchaba como claramente algo me estaba persiguiendo por detrás. Sentí sus pisadas, como iban a escasos centímetros de las mías. Iba gritando por el camino, por lo que cuando llegué con mi madre, esta ya se encontraba levantada y había prendido la luz de su cuarto, e iba en camino hacia el mío. Cuando llegué hasta ella, iba tan alarmado que tuve que esperar unos minutos antes de que yo le pudiera explicar todo. Mi madre obviamente pensó que se trataba de una pesadilla, pero al ir hacia mi cuarto, vio mi armario y encontró pruebas para en verdad creerme, o cuanto menos, saber que parte de lo que decía era verdad. El armario se encontraba abierto, con toda la ropa desbalagada de forma brusca, además de también unas marcas que se veían en una esquina de este, justo en el mismo lugar donde aquella mano había reposado. Esa noche dormí con mi madre, pero el horror duró otros días más en mi casa. Mi madre también experimentó cosas terroríficas, cosas que obviamente no me contó hasta que crecí. Ella, al contrario de mí, siempre se levantaba en la madrugada para ir al baño. En varias ocasiones, le forcejeaban la puerta cuando quería salir. Ella empujaba y sentía como claramente del otro lado había una fuerza que empujaba de regreso, evitando así que abriera la puerta. Además de esto, mi madre también me relata que en varias ocasiones, cuando recién llegábamos a la casa, veía la sombra de un hombre alto, muy alto, recostado en su cama. Ella tenía la costumbre de que siempre al llegar, iba a recostarse en su cama unos 10 o 15 minutos antes de hacer de cenar. Cuando vio a este hombre, lo primero que pasó por su cabeza fue llamar a la policía, pero hubo una característica de este mismo que le hizo dudar de que fuera humano. Primero, la proporción de sus brazos eran muy largas. Recostado, sus manos casi llegaban a las rodillas del mismo, y explica que se veía como transparente, como si el cuerpo de esta cosa reposada en su cama se tratara de una tela o de una sombra con una forma amorfa. Ella dejó de hacer esto, pues cada día que llegaba era ver al mismo ente recostado. Ella prefería estar distraída en la sala o en la cocina, pero cuando llegaba la hora de acostarnos, curiosamente esta cosa ya no se encontraba más en la cama. Pero si creen que eso fue lo peor que vio mi madre en su experiencia, están muy equivocados. Lo que le alarmó e hizo que le pidiera ayuda a mi abuela fue que una tarde ella bajaba por las escaleras del segundo piso que apenas estaba construyendo,
cuando de pronto sintió un fuerte empujón en su espalda. Mi madre pudo sostenerse del barandal, pero eso no impidió que se lastimara de sus tobillos y una rodilla, ya que sí había impactado con 2 escalones, pues el empujón fue con una fuerza considerable. Este fue el detonante que mi madre tuvo para alejarme por completo de la casa. Por otro lado, mis experiencias con este ente fueron algo más aterradoras, al menos para mí, pero por suerte nunca escaló a lo físico. Cuando empecé a dormir con mi madre, tomé la postura de dormir siempre volteado, mirándola a ella, pues cada vez que despertaba de noche, era por un toque en mi hombro. Esta cosa me movía intencionalmente para que me despertara. Veía a mi madre dormida frente a mí, y por la luz de la ventana podía ver una sombra reflejada en mi madre y parte de la pared. Aquella cosa se encontraba todas las noches detrás de mí, esperando a que me volteara. Por suerte nunca lo hice. No sé con qué me hubiera encontrado. Mi madre me mandó 2 días a dormir con mi abuela, hasta que por fin pudieron sacar a esa cosa, de la misma manera en que entró, sacando al muñeco que se encontraba enterrado en nuestro patio. Nadie sabe cómo llegó hasta ahí, pero cuando lo desenterraron, vieron que éste se encontraba abierto desde adentro, como si algo hubiera salido del interior. Mi abuela me contó años después que aquella cosa iba dirigida hacia ella, pero por obras del destino, era yo quien me la había llevado. Aquello fue hecho más que obvio con magia oscura, pero una muy peligrosa, una que involucró un trueque con el infierno. Mi abuela conoce muy bien las características de estos trabajos y menciona que cuando estos se llevan a cabo, lo que nos ataca como en aquella ocasión, no se trata de algo simple, pues a los que mandan son a los mismos demonios, pues son los que hacen el trato con las brujas de este tipo. Mi madre cree en todo esto desde aquella ocasión, pues lo último que vio cuando sacaron al muñeco, por medio de un espejo que se encontraba en mi habitación, fue un hombre meterse en mi armario, con ojos rojos y una sonrisa marcada, que se estiró hasta llegar de oreja a oreja, cuando lo observó a través del espejo. Mi madre asegura que esa criatura, se trataba del mismo diablo. Hola, cripta. Te escucho la mayoría de veces cuando me encuentro en ruta. Trabajo de camionero y tengo a menudo experiencias interesantes, a la par de también algunas anécdotas aterradoras. Justamente cuando escuchaba uno de tus podcasts recordé una anécdota que hasta el día de hoy estoy seguro fue un encuentro con un demonio. Verán, yo me encontraba en aquel tiempo practicando para la empresa en la cual trabajo. Me dieron la oportunidad de conducir un camión más grande. Yo estaba acostumbrado a conducir camiones tipo Tortun, y ahora tenía que conducir camiones de doble remolque, por lo que tenía que practicar, más que nada por las dimensiones. Cuando acabé mi día de práctica, tenía el permiso por una semana de volver a mi casa y descansar un poco. En el transcurso del camino, se me hizo tarde, más que nada por unos papeles que tenía que llenar antes de irme. El sol ya se estaba metiendo, cuando de pronto vi a un hombre salir por un lado de la carretera.
Detuve el camión en seco bruscamente cuando pasó esto. Mi peor pesadilla era que lo hubiera impactado con el camión o que se lo hubiera llevado como corbata. Yo había visto claramente cómo la silueta de este hombre se perdía enfrente del camión, por lo que al bajar, el primer lugar donde busqué fue abajo del camión. Me sentí muy aliviado al darme cuenta de que en verdad no había nada. Pero esto no era todo. Ahora tenía que checar los alrededores, pues no sabía si a lo mejor el impacto había sido tan fuerte que el cuerpo había salido volando. Aunque suene feo, esto suele suceder muy a menudo, y por lo tanto, tuve que buscar en los alrededores, pero no encontré nada. Todo era tan extraño. Sabía que aquel hombre había pasado enfrente de mí, pero ni siquiera se detuvo. Volteé a ambos lados de la carretera y solamente había monte. El hombre, tal como había salido de la nada, también había desaparecido. Después de ver unos instantes el lugar, tomé la decisión de volver al camión. Cuando me estaba aproximando a vi que se encontraba un hombre parado enfrente de los faros del camión. Estaba observándome de frente. Me preguntó si estaba todo bien, o si me había pasado algo malo a mí o al camión. Yo le contesté que no y me acerqué hasta donde él estaba. Pude ver que se trataba de un hombre pulcro, vestido de traje, con muy buenos modales, y también de cierta manera hacía que tuvieras confianza en él. No sé cómo explicarlo, pero empecé a hablar con este hombre como si se tratara de un amigo de toda la vida. Me explicó que se encontraba de regreso a su casa igual que yo, solamente que él venía de una boda que se había celebrado hace apenas la noche pasada. Me dijo que necesitaba ayuda. Me contó que su auto había sufrido una avería en un camino que llevaba al pueblo. Después me preguntó si yo sabía de mecánica, a lo que le contesté que sí, y sin que me lo dijera, me ofrecí para ayudar con su problema. Honestamente les puedo decir que no soy ese tipo de personas que ayuda sin que se lo pidan, al menos a desconocidos. Aquella noche me sentí diferente, como si estuviera en algún tipo de trance o de hipnosis. Simplemente hacía cosas que no haría. Recuerdo muy bien que este hombre me señaló el lugar donde se encontraba su auto. Apuntó hacia el monte donde comenzaban los árboles. Me explicó que detrás de ellos se encontraba el camino que me decía. Él se adelantó y yo lo seguí sin problema. Si no fuera por un amigo mío, el cual también había ido a las prácticas del manejo del camión de 2 remolques, no sé qué hubiera pasado. Es por este hecho más que nada que creo que Dios me ayudó, pues mandó a alguien a salvarme. Mi amigo, que se llamaba Julián, reconoció el camión y empezó a buscarme con la mirada. Me dijo que me vio entrar al monte, sin lámpara y sin nada, y completamente solo. Julián se detuvo y empezó a gritar que a dónde iba. Yo le dije que iba a ayudar al hombre, que se le había descompuesto su auto y tenía que ayudarlo. Él dice que no le vio mucho sentido a lo que le respondí, por lo que corriendo se adentró entre el monte y me consiguió alcanzar. Tengo que aclarar que a pesar de que él dice que me veía solo caminando, en ese momento yo recuerdo perfectamente ver a ese hombre de traje caminar enfrente de mí, y yo lo iba siguiendo. Julián llegó hasta mí y consiguió de manera exitosa quitar mi mirada y mi atención de aquel hombre. Cuando volteé hacia él y volví a voltear hacia adelante, el hombre ya no estaba. Julián me decía una y otra vez que por qué me iba hacia los árboles,
que atrás de esto se encontraba un barranco que daba a un río. Yo no sabía cómo responder cuando de repente, ambos empezamos a escuchar algo que se arrastraba por el zacate y los arbustos. Empezamos a escuchar ruidos que iban a nuestro alrededor. Algo se escondía debajo de los arbustos. Cuando bajamos la mirada, pudimos divisar con esta que entre el zacate se encontraba el cuerpo de una enorme serpiente verduzca, arrastrándose hasta nosotros. Trataba de rodearnos por completo con su cuerpo, sin darnos posibilidad de escapar. No faltó que dijéramos nada. Ambos salimos disparados. Corrimos como alma que lleva el diablo, hasta llegar a nuestros camiones. Yo me subí al mío, y tan pronto arranqué y encendí las luces, vi como esta serpiente, que puedo asegurar medía lo que una pitón, salía de entre el monte. Levantó su cabeza como 1,5 metros del suelo y se me quedó observando hasta que, dando marcha al camión, logré salir de ese lugar. Jamás volví a detenerme en un transcurso a mitad de la carretera, y por lo que vi aquella noche, muchos dicen que tuve suerte, que aquello era más que un simple ente sobrenatural, pues era más que claro que aquella cosa se iba a convertir en serpiente una vez que llegara al barranco, donde mis gritos no se hubieran podido escuchar.